de Plumas Azules para este ciclo del año 2021. Mi nombre es Carlos Angulo Parra, soy de este foro, tengo esta encomienda por parte de mis amigos, colegas de Plumas Azules, que les agradezco mucho que me den este honor, pero honor más grande para todos nosotros de Plumas Azules es empezar con esta segunda conferencia, este segundo foro del ciclo que se denomina Seguimos como estamos, nos hundimos. Y este segundo foro es muy importante porque tiene que ver con el tema económico en particular, el tema económico que ha venido azotando al país, todo este gobierno. Eh, la sorpresa que al final del gobierno tuvimos un decrecimiento en la economía alrededor de un décimo de punto porcentual. Viene la pandemia y seguimos pues decreciendo de una manera acelerada, pero yo no soy el experto en el tema, en el tema son los panelistas de lujo que tenemos invitados y que les agradecemos mucho que nos acompañen. Voy a empezar con una semblanza de don Alberto Cárdenas Jiménez, que es un panista y un ciudadano comprometido con México verdaderamente envidiable en cuanto a su entrega para el país, para su estado de Jalisco. Él ha tenido prácticamente todos los puestos públicos que ustedes se puedan imaginar, desde gobernador del estado de Jalisco hasta regidor del ayuntamiento de Guadalajara. Fue alcalde de Ciudad Guzmán, fundador y director de CONAPOR, exsecretario de Semarnat, exsecretario de Zagarpa en el gobierno federal, y también tuvo puesto legislativo como senador de la República, donde yo tuve el honor de pelearme con él como titular de enlace legislativo, pero tuvimos una verdaderamente jornada legislativa, yo representando al Ejecutivo y él como parte del Legislativo, muy intensa y muy bonita. Y ahora es, como lo menciona él de una manera muy tranquila, muy humilde, es de nuevo agricultor de arándanos, de limón, de mangostán y selvicultor de hule. Entonces, luego tenemos a Luis de la Calle, un amigo entrañable desde hace muchos años, desde que estuvo en la oficina, nuestro mentor común, el doctor Herman von Bertrav en Washington, en la oficina de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, allá en la Unión Americana. Él es director general de Calle Madrazo Mancera S.C., consultoría especializada en economía y procesos reglamentarios y asuntos relacionados con el comercio internacional. Licenciado en economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, con una maestría y doctorado en la Universidad de Virginia. Él fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía y durante su gestión encabezó las negociaciones de México para los acuerdos que celebró México con muchos países del mundo. La economía de la extorsión es su último libro publicado por él, en el que explora la hipótesis de cómo la extendida práctica de la extorsión representa el principal freno de la inversión, el crecimiento y desarrollo incluyente. Ojalá nos comparta varias ideas en relación con la extorsión en la economía. Es un concepto muy interesante. Luego tenemos a nuestro querido miembro de Plumas Azules, con un currículum que verdaderamente impresiona, don Julio Fessler. Julio, aparte de ser paisano mío de Chihuahua, ha tenido grandes cargos en el gobierno federal, destacándose su puesto de embajador de México en la India, y también fue diputado federal, miembro de la ilustre 57 legislatura, la primera que cambió los paradigmas en el sistema legislativo de nuestro país, cuando pierde el Partido Revolucionario Institucional por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados.
Julio es licenciado en Derecho por la UNAM y licenciado en Economía por la misma máxima casa de estudios. Y él se ha especializado en la materia de comercio exterior de una manera verdaderamente profunda. Fue jefe de delegaciones ante la conferencia de la ONU para Comercio y Desarrollo en la UNTAD, la LALC, la CECAL, la CEPAL y la OEA, y fue director general del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Y tenemos también el honor de tener ahora nuestro coordinador del Grupo Plumas Azules, que él es economista, originario de Monterrey, Nuevo León, licenciado en Economía por el ITESM, que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y también estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad Católica de Lovaina, en la Escuela de Administración Avanzada Banff, en Canadá también. Experiencia laboral de alta gerencia en organizaciones empresariales, en la academia, en la banca, en la industria, consultoría, en consejos de administración. Él es destacado columnista de Plumas Azules. Desde la preparatoria dirigió periódicos juveniles hasta la actualidad, en donde participa muy activamente en Yo Influyo, y pues terminando de mencionar otra vez como empecé, coordinador de Plumas Azules. Vamos a empezar, por favor, queridos amigos, con una breve presentación por parte de cada uno de ustedes. Y empezamos con don Salvador Reding a este tema. Breve presentación, por favor. Adelante. Bueno, no es ninguna novedad lo que está pasando ni en el mundo ni en nuestro país respecto a la crisis económica que estamos viviendo. Sobre ella hay una cantidad enorme de confusiones, inclusive de mentiras, de falta de información y de información errónea intencional para ocultar los errores de los gobernantes. En el caso de México, nosotros traíamos, de hecho, un cierto nivel de desarrollo, más o menos modesto, pero desarrollo. Pero en 2019, de hecho, a partir de diciembre de 2018, se nos cae la economía por una cantidad enorme de errores que no se quieren reconocer por el actual presidente. Inclusive, recuerdo que como salía que estaba mal el desarrollo del Producto Interno Bruto, sugirió que se olvidáramos de eso y nos concretáramos a buscar otro indicador que, por cierto, los que sugirió ya existen, para medir la economía de tal manera que no pasara nada. Este año pasado se caracterizó, y eso creo que es algo de lo que tenemos que hablar muy ampliamente, por una falta increíblemente irresponsable de la industria, o sea, en otras palabras, de la empresa, en otras palabras, del empleo. Él confundió apoyar a las empresas para que subsistieran con apoyar a los dueños, cuando en realidad se estaba apoyando al empleo. Para empezar, así lo dejo. Dicen que los economistas, que aquí habemos tres, dicen que es el individuo que dice lo que va a pasar y después explica por qué no sucedió. Pero no, fuera de esa broma, la verdad es que sí hay muchos elementos para tener una idea de hacia dónde vamos y cómo se puede corregir el rumbo. Gracias. Adelante, por favor. Ahora seguimos con don Julio Fessler. Bueno, me da un gusto extraordinario estar aquí viendo caras tan queridas, muy particularmente ver de nuevo al señor gobernador de Jalisco, y nos da mucho gusto verlo, y también a Luis de la Calle, colega negociador del actual acuerdo trilateral que tenemos ahorita en vigor. Evidentemente que los demás miembros de este panel ilustre merecen una consideración muy, muy, muy particular. Estoy viendo aquí a Héctor Cárdenas y otras personas más. Mil gracias, Carlos Angulo y Salvador Reding, por esta invitación. La política económica es esencial para que México pueda seguir un camino ascendente, buscando el bienestar de todos dentro de un concepto incluyente, no necesariamente absoluto,
pero sí ciertamente justo. Y aquí los conceptos que el PAN pues, promueve constantemente de solidaridad y de subsidiariedad son particularmente importantes. México es un país que tiene relevancia en el consorcio internacional actual. Tenemos una relación muy especial, como seguramente va a subrayar Luis de la Calle, con Estados Unidos, con Canadá. Pero no podemos olvidar nuestra relación con Europa, Sudamérica, Centroamérica y desde luego lo que va amaneciendo como una relación muy esperanzadora en ciertos sentidos con Asia, donde se destaca China. No tenemos en este momento una relación demasiado amistosa en lo económico con China, salvo que estemos contentos con que China nos esté vendiendo pues 8 o 9 veces más de lo que le vendemos, y esto constituye pues una preocupación que necesitamos remediar. Las relaciones de México con el mundo tienen que ver evidentemente con la posibilidad de usar esas relaciones para crear empleo, crear producción, aumentar nuestra presencia internacional, equilibrar nuestro comercio exterior, que actualmente está tremendamente acentuado hacia Estados Unidos, dentro de una táctica que es propio de Estados Unidos, de hacer de Norteamérica pues un eje que sea tan o más importante que la emergente China. En esta cuestión, México tiene que andar con cuidado, porque necesitamos tener diversificación en nuestra relación económica. Básicamente, para terminar esta primera entrada, lo que interesa en el comercio exterior es que sea un dinamo del desarrollo mexicano. Y en ese sentido, necesitamos estar muy seguros de que el Partido de Acción Nacional, que es un partido en el cual mucha gente tiene puestas sus miradas en este momento para ver su relación con la coyuntura actual, necesitamos nosotros en el PAN tener muy en cuenta las consideraciones de ser básicos, claros en cuanto a lo que ofrecemos a la gente y no andar demasiado en teoría, sino ir muy aterrizadamente a cuestiones de empleo, a cuestiones de educación y seguridad. Gracias, don Julio. Ahora seguimos con Luis de la Calle. Sí, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a ti, estar con ustedes. Me da mucho gusto ver acá varias caras conocidas, Juan Antonio, Julio, por supuesto, Alberto Cárdenas y varios más de ustedes con los que he tenido oportunidad de tener alguna relación en el profesional o en el pasado. Yo creo que en México uno de los principales problemas que hemos tenido en las últimas décadas en materia de desarrollo económico es que no nos lo creemos. Hay muchos mexicanos que piensan que el desarrollo no es posible, o sea, que México no puede aspirar a ser un país desarrollado. Y si tú piensas que no es posible, pues entonces no vale la pena invertir en él. Y al no invertir en él, pues es un círculo vicioso, no vamos a lograr desarrollarnos. Entonces, el principal costo, creo yo, que implican las políticas impulsadas por el presidente López Obrador, es un costo de oportunidad, de no aprovechar las circunstancias para mejorar la economía mexicana de una manera perdurable y además de una manera, como bien decía Julio, que sea incluyente. Porque el reto que tenemos en México para poder realmente progresar es que tengamos una economía donde todo el mundo pueda participar y donde tengamos la esperanza de que se pueden hacer mejor las cosas y que podemos crecer y que podemos además ser altamente competitivos. Hoy en día el país tiene, en esta coyuntura tan complicada del COVID y la recesión más importante de las últimas décadas, 3 noticias positivas. Noticia positiva número 1 es Estados Unidos tiene un programa contracíclico muy ambicioso que puede ayudar tremendamente a México si sabemos posicionarnos. Noticia positiva número 2. Tenemos un sentido de dirección porque se negociaron los últimos años y se renegoció el año pasado
un proceso de integración con América del Norte y, como bien decía Julio, hay que hacerlo además con el resto de las regiones del mundo. México tiene una ventaja comparativa única, que es el único país que puede tener relaciones intensas con América del Norte, con América Latina, con Europa y con Asia. Entonces, tenemos que saber aprovechar esa coyuntura, porque eso nos da, digamos, un sentido de dirección a la economía mexicana que vale mucho la pena. Y la tercera cosa que tenemos a nuestro favor es que las empresas, las grandes empresas de manufactura, no van a invertir en China lo que estaban invirtiendo, lo que invirtieron en los últimos 30 años. Entonces, estas tres cosas, si supiéramos nosotros aprovecharlas cabalmente, tendríamos una situación económica radicalmente distinta a la que tenemos el día de hoy. Ahora, para poder aprovecharlas se requieren 4 cosas. Una, invertir en logística. Eso implica obviamente puertos, aeropuertos, cruce fronterizo, ferrocarriles, etcétera. Tener logística para poder conectarnos con el mundo. Los estados de México que no tienen logística no tienen progreso. En segundo lugar, necesitamos energía abundante y barata. O sea, quitarnos esta idea de la cabeza de que todo lo que lo vemos en materia de energía lo vemos como si fuéramos productores y nunca lo vemos como si fuéramos consumidores de energía. Lo que nos hace atractivos es tener energía abundante, barata, de varias fuentes, con una matriz diversificada. Porque México, con energía, somos imparables, pero el valor no va a venir del sector energético, sino de los usuarios del sector energético, que es donde van a estar los empleos, la creación de riqueza, la generación de recursos para el Estado y la recaudación de impuestos. En tercer lugar, se requiere hacer una apuesta a favor de la tecnología, porque la batalla económica en el mundo es tecnológica. Entonces, México tiene que apostar por nuestra juventud a la nanotecnología, a la robótica, a la economía digital, etcétera. Ese creo que debemos de poner el énfasis en la creatividad del mexicano en el conocimiento. Y finalmente, y con eso termino, tenemos que apostar a favor del Estado de Derecho. Porque sin Estado de Derecho no vamos a poder tener ni las inversiones que nos permitan crecer. O sea, en México el déficit más importante que tenemos hoy es una falta de inversión, y la falta de inversión es por la falta de Estado de Derecho. Y además, sin Estado de Derecho, no vamos a poder tener una economía incluyente, porque los principales beneficiarios del Estado de Derecho son las familias y las empresas menos favorecidas. Los que menos tienen son los que más requieren un Estado donde se respeten los derechos de todos. Con eso termino, Carlos, y encantado de estar aquí y dialogar con ustedes. Muchas gracias. Terminamos esta introducción con nuestro invitado de lujo, Alberto Cárdenas. Saludos, Carlos, nuevamente felicitarte Gracias, por Alberto. la convocatoria. Y de igual forma, mi reconocimiento permanente al grupo de Plumas Azules, que han sido un foro de reflexión y de análisis muy importante para el PAN y para el país. Saludos a Luis, a Salvador y a Julio y a otros tantos amigos conocidos que veo en este chat. Agregaría a lo que, y por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que expresan mis colegas que me antecedieron, me gustaría enfocarme a un sector en el que México puede tener también gran éxito para los años por venir. Sin duda alguna que el COVID y antes y ahora también el cambio climático nos han dado varios coletazos, varias señales claras de que sí y que no puede funcionar en el futuro. Creo que esto que estamos viviendo hoy por COVID es un coletazo, un primer aviso de efectos quizá más devastadores que vienen por el cambio climático. Y en ese sentido, hemos visto varios sectores ganadores, conocidos por todos ustedes. Y aquí en México, el de la producción de alimentos ha sido, yo creo que un caso de éxito, dado que este año pasado se cerraron con más de 40,000 o cerca de los 40,000 millones de dólares de exportación. ¿Quién iba a pensar que hace 12, 15 años se andaría en los 8,000, 9,000 millones de agroalimentos exportables, incluyendo bebidas? Y vemos cómo los demás sectores han tenido altibajos importantes y este no ha dejado de crecer. La demanda de alimentos seguirá
permanentemente. Y tenemos una plataforma, como muy bien lo mencionaba Luis, con el TEMEC, que nos reafirma los canales que tenemos puestos en América del Norte, pero también somos el segundo país con más TLCs firmados. Y tenemos ahí un mundo, un margen de maniobra de crecimiento extraordinariamente grande. Somos un país privilegiado porque podemos producir prácticamente en los dos ciclos, primavera, verano, otoño, invierno. Pocos países tienen este privilegio. Podemos producir decenas de cultivos diferentes. Otros países, su producción se centra en 4 o 5 productos, eso es su 80-20. Y si sumamos a esto el que tanto la ONU como la Unión Europea, el Fondo Monetario, la FAO, la Organización Internacional del Trabajo, están haciendo el llamado para el crecimiento verde, para que esta economía circular, para que esta estrategia que va muy de la mano con un principio que nuestro partido trae en su doctrina, que es el desarrollo humano sustentable, pues que se apueste por ahí, que ahora, salvo México es de los países que lamentablemente no han entendido este punto, pero para esta reanimación económica, ¿dónde y cómo colocar las fichas? ¿En qué sectores se puede tener mayor éxito en el corto, medio y largo plazo? Pues ahí está uno en donde México tiene grandes posibilidades. Sin ampliar la frontera agropecuaria, con lo que ya tenemos descubierto, tenemos que ser capaces de producir más alimentos más sanos, más nutritivos, más curativos, más preventivos, con mayor facilidad en su manejo, con mayor durabilidad en su almacenaje, para que lleguemos a más rincones del mundo. Conozco una fábrica de productos veganos en donde demanda muchas toneladas de muchas legumbres para transformar a su producción vegana, de la cual se pueden luego derivar infinidad de alimentos. Es un ejemplo de cómo se pueden guardar por meses los alimentos sin refrigeración, etc. Entonces, termino porque creo que nuestro enfoque, ojalá que nuestros diputados en estas campañas siguientes intentaran sacudir estos presupuestos y ojalá volver a recargar lo que en México se asignó bien hace varios años y que ahora son frutos, están dando frutos muy importantes. Cada apoyo que se ha dado seguramente ya se ha regresado varias veces al erario público en diferentes días. Aquí dejo mi primera intervención y muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos por su introducción. Voy a empezar con una pregunta básica para que se vaya discutiendo esta. El factor principal de la falta de crecimiento de lo que tenemos, aparte de la pandemia, ¿cómo lo pudieran ustedes identificar? ¿Cuál es ese factor principal por lo cual no se está dando el crecimiento o que haya habido menos de crecimiento ante la situación pandémica? Empezamos con Salvador Redín. Otra vez yo primero. Sí, señor. Bueno, creo que eso no es difícil de contestar. Nosotros veníamos teniendo un desarrollo, como decía Luis, efectivamente, que luego mucha gente no quiere reconocer. Por cierto, esa falta de reconocimiento, por lo que yo veo que hay un problema de una mala costumbre nacional, que es la denostar a México por los mexicanos. Es una costumbre terrible, que no nos la podemos quitar. Entonces, cuando este actual gobierno dice que antes no pasó nada, que no se hizo nada, que no crecimos, mucha gente se la cree. Y esta creencia, como dice el mismo, pues tiene que ver con la falta de impulso para hacer muchas cosas. La gente puede empezar a hacer negocios, a empezar proyectos, aventuras comerciales, industriales, y no lo hace porque piensa que no se puede, efectivamente. Pero sin embargo veníamos creciendo. ¿Qué es lo que pasó en el sexenio anterior? Que ha sido la base principal para denostarlo, y desgraciadamente mucho por justa razón, es el alto nivel de corrupción que nunca se había visto, cuando menos no se conocía porque no se medía.
se empezó a medir el problema de la transparencia cuando empezó el gobierno de Vicente Fox. Pero de ese crecimiento se echaron a la basura muchas cosas, muchos proyectos, se atacó a la empresa, al empresario por razones políticas y se empezaron a cerrar muchas fuentes de trabajo por las nuevas políticas del gobierno de López Obrador. Es increíble porque además se echó por la borda la buena confianza que podía haber de inversionistas extranjeros, por ejemplo, con el caso de Constellation Brands. O sea, el señor dice que va a hacer una encuesta y hace una encuesta, Paquito, como se dice, en el cual un pequeño número de personas que viven allí, sin tomar en consideración los alegatos que había a favor de que no se iba a quitarle agua a la población, deciden que no se haga y el señor cancela las concesiones, contratos, todo lo que tenía el gobierno para que se vayan y de hecho ya lo están desmontando. Hay una serie de casos de estos como la cuestión eléctrica, la cuestión del petróleo, en fin, que desalientan inversión extranjera, porque además hay un fondo muy grave, que es el que también mencionó Luis, que es el problema de la falta de seguridad jurídica. Esa falta de seguridad jurídica, como es el caso de Constellation Brands, que es una cosa patética, ¿no? Es lo que hace que también que no se haga inversión ni siquiera nacional, mucho menos extranjera, por el momento. ¿Tu perspectiva, Luis? Diría yo dos cosas que ya mencionó Salvador. Una, en México hemos probado que se puede crecer, ¿no? Porque tenemos ejemplos clarísimos de sectores, ya lo decía Alberto Cárdenas, el sector agropecuario. El otro día estaba viendo un programa de televisión y decía una persona de la 4T, es que el campo está abandonado. Pues si está abandonado y estamos exportando tanto, pues mejor que así lo dejen, ¿no? El año pasado cerramos con una participación de mercado en Estados Unidos agropecuaria de 27%, en uno de los mercados más grandes del mundo y con un potencial tremendo para exportar a Europa, Asia, etcétera. Entonces, hemos crecido. Se puede ver eso en estados, se puede ver eso en sectores, en empresas que han tenido éxito. Entonces, no todo en México es negativo y tenemos que aprender de las lecciones de las regiones, de los sectores y las empresas, las familias que han tenido éxito y tratar de que eso se dé en el resto de la economía mexicana. Entonces, esa es, digamos, una lección que es muy importante. Y la segunda es que en México no tenemos suficiente inversión. Y no tenemos suficiente inversión de dos formas. Una, no hay suficiente inversión en el monto, o sea, no se invierte lo suficiente en el país. Para poder crecer a un ritmo más rápido, deberíamos estar invirtiendo 25% del PIB. Y hoy tenemos en 2020 el porcentaje de inversión sobre el PIB más bajo de los últimos 50 años. Entonces, tenemos un problema, digamos, del monto de la inversión. Y el monto está relacionado, obviamente, con la falta de atractivo. Y la falta de atractivo está relacionado con la ausencia de Estado de Derecho. Entonces, por eso yo les decía en mi primera intervención, o sea, la tragedia es que en las circunstancias que tenemos, podríamos ser altamente competitivos. El presidente le encanta decir que vamos bien porque el peso no se ha devaluado. Pero eso sucede porque el dólar se ha debilitado. Si estuviéramos haciendo bien las cosas, el peso estaría en 16.50. O sea, digamos, el punto es que no hemos creado las condiciones para ser realmente atractivos y que nos ayude a que se invierta más. Y el otro problema que tenemos es que en México hay mucha inversión que se hace, que es una inversión que rinde pocos frutos. Tanto la inversión pública que está mal asignada, como la inversión privada que se da en un contexto donde no hay suficientes bienes públicos y entonces es una inversión que no puede florecer. Y lo más injusto es que las familias que menos tienen invierten en las condiciones menos propicias para que puedan gozar de los frutos de esa inversión. Y por lo tanto, es necesario cambiar el entorno en el que las empresas y las familias, sobre todo las pequeñas, invierten para que realmente puedan crecer.
O sea, el Estado de Derecho que importa, además del de Constellation Brands que mencionaba Salvador, es el Estado de Derecho de las pequeñas iniciativas, porque es allí donde va a venir, el crecimiento sostenible y donde va a venir la auténtica transformación del país. Porque la gente hoy en día ve cancelados sus sueños porque sabe que si se pone a crecer, lo van a extorsionar. Y entonces toma una decisión consciente de quedarse en la informalidad o quedarse pequeño que arriesgarse a tener éxito. Entonces lo que necesitamos es en México un país donde la gente esté dispuesta a arriesgar su patrimonio para mejorar. Luis, ¿en qué consiste esa extorsión? La extorsión es, de Carlos, de todo tipo. O sea, en México tenemos un problema muy serio desde mi punto de vista, y bueno, escribí un libro al respecto, en el sentido de que siempre tratamos de explicar la falta de crecimiento en términos de las grandes variables macroeconómicas, el tipo de cambio, las finanzas públicas, la inserción de México en el mundo, todas esas cosas son muy importantes, pero hay una que es más importante desde mi punto de vista, y es que cuando tú tienes una actividad empresarial y empiezas a tener relativo éxito, te extorsiona un chorro de gente. El sindicato que quiere sindicalizarte para que nada más le pagues una iguala mensual al líder sindical y nunca va a representar los derechos de los trabajadores. Una plétora de inspectores que lo único que les interesa es que los compenses y no por la protección civil, ni la protección del consumidor, ni que cumplas con las normas. Obviamente, muchas veces la fuerza pública, la policía, muchas veces también, por cierto, el sector privado. Te puede extorsionar tu proveedor, te puede extorsionar el sistema de distribución al que tratas de subirte, te puede extorsionar la empresa grande a la que le quieres vender, y un gran etcétera. Te puede extorsionar, obviamente, el crimen organizado. Pero esta práctica de la extorsión es tan extendida en México que la tomamos como si fuera una cosa normal, pero en el fondo se convierte en un altísimo impuesto para operar. Es un impuesto confiscatorio. Y no solamente eso, sino que se convierte en un tremendo desincentivo para invertir y crecer. Porque cuando tú tratas de vender algo fuera de tu ámbito, o explorar un nuevo mercado, o desarrollar un nuevo producto, la probabilidad de que recibas una fuente importante de extorsión es muy alta. Y entonces lo que haces es, dices, mejor me quedo en la informalidad, donde tengo ventanilla única en términos de extorsión, porque hay una persona que me extorsiona, pero se encarga que no me extorsione nadie más, que arriesgarme a tener 15 fuentes de extorsión que me impiden el crecimiento. Y esto es excluyente porque las grandes empresas son relativamente inmunes a la extorsión y en cambio las pequeñas son altamente sujetas a una extorsión potencial y por lo tanto optan por no crecer. Y esto es una tragedia para las empresas, pero es catastrófico para el crecimiento del país. Muchas gracias, Luis. ¿Quieren agregar algo que haya faltado, Alberto o Julio? Adelante, Alberto. Por favor, Alberto. Por favor, enciende tu micrófono, Alberto. Perdón. Gracias. Me parece que los casos exitosos que hemos visto en México es porque ha habido definiciones importantes desde la presidencia de la República, pasando por las secretarías de Estado, gobernadores y los sectores productivos. Cuando se da esto, obviamente hay una estrategia, pero hay programas y presupuestos multianuales que dan certidumbre, que dan continuidad a lo que se ha prefijado. Y de esa manera empiezan a sumarse las inversiones locales, nacionales e internacionales. Les pongo el caso concreto del tequila. Entrábamos aquí hace casi 23, 24 años al gobierno y se estaban produciendo cerca de los 70,000 hectáreas con 100 millones de litros de tequila al año. Después de que el trabajo que se hizo junto con el gobierno federal, me parece que Luis también en su tiempo ayudaron junto con Hermino a defender la denominación de origen, damos el salto hoy en día y de 100 millones de litros se producen cerca de los 380 millones de litros al año. De pasar de 70,000 hectáreas a cerca de 140,000 hectáreas. ¿Qué ha pasado aquí?
que muchos ejidatarios, muchos muy pequeños propietarios con sus 3, 4, 5 hectáreas de agave, se han sumado a este tipo clúster, en donde prácticamente se ha guardado una línea de que garantiza calidad, que garantizan mercado, que garantizan precios de venta hacia el futuro, etcétera. Y vemos cómo se mueven economías de pueblos de manera muy importante. Hoy la gente trae, quien está en este sector, trae pesos en la bolsa y trae vehículos seminuevos y trae sus hogares super equipados, etcétera, ¿no? Y podríamos ver el caso del aguacate. Michoacán es un caso extraordinario, pero Jalisco en los últimos 10 años, 25, 30 mil hectáreas de aguacate. Igual con pequeños productores. Política definida, programa que defiende a los productores y también estrategias de sanidad, de inocuidad, etcétera. Insistiré en esta hora que estaremos en el tema agrícola, ¿no? Porque estoy seguro y convencido que si rectificamos el rumbo de este gobierno en esta materia, de aquí al 2030 estaremos exportando 60 mil millones de dólares y al 2040 80 mil millones de dólares, generando empleos locales, generando un crecimiento desde lo local y preservando los ecosistemas, preservando el medio ambiente, cuidando el tema del agua, el suelo, que luego ahondaré si hay otra oportunidad. Pero sí se puede, cuando hay que creérnosla, como bien decía Julio, de que aferremos y copiemos casos exitosos a diferentes regiones. A esos mamelleros o a los que venden coco en Guerrero y demás, hay que llevarles toda la tecnología y los conocimientos para convertirlos en agroexportadores de primer mundo. Claro que se puede y me parece que ahí está el gran reto de la legislatura que sigue. Julio, por favor, ciérranos esta primera ronda. Decir que lo cierro, pero lo que sí quiero continuar con el tema agrícola, porque admiro muchísimo la labor que ha hecho el gobernador Cárdenas en Jalisco en esta materia. Había un tiempo en que estábamos muy tristes con la agricultura mexicana porque un antecesor de Alberto Cárdenas, el doctor Bravo Herrera, Oscar, dijo sabiamente que el campo no existía para producir, sino para votar. Yo creo que Alberto ya rompió en alguna medida esa carga histórica, haciendo que la agricultura sea uno de los elementos más importantes de nuestro comercio exterior. Su crecimiento nos está indicando que no es necesario continuar viendo los supermercados mexicanos llenos de producto agrícola venido de afuera, cuando México es perfectamente capaz de surtir sus necesidades y encima exportar. A mí me da mucha pena el que muchos de los acuerdos que hemos firmado, y hace un ratito se mencionó el tema acuerdos económicos, acuerdos comerciales, han servido para abrir las puertas indiscriminadamente. Estoy seguro que Luis de la Calle también aceptará que hay un exceso de apertura en muchas áreas que nos está exponiendo a la producción mexicana a la competencia innecesaria porque tenemos producción suficiente para cubrir nuestras necesidades. Lo cual me lleva a un tema rápido que es, ante la problemática que tenemos actualmente de desempleo y de bajos ingresos y que está creciendo la cantidad de personas que están abajo de la línea de pobreza, la respuesta está en producir más. La respuesta está en alentar, apoyar las pequeñas y medianas industrias y agricultura seguramente, a fin de que puedan aumentar su capacidad de empleo y dar ingresos y por lo tanto animar el consumo nacional. Pero el producto del que estoy hablando, la producción mexicana, tiene que ser de alto contenido mexicano. Un porcentaje demasiado alto de la exportación industrial de México tiene contenido extranjero. Y esto lo tenemos que remediar. Y las pymes tienen un papel muy importante que cumplir, produciendo los componentes y los insumos que nuestra industria nacional requiere y que actualmente está importando pues, de países, no solamente Estados Unidos, sino China y otros. La producción, entonces, con alto contenido nacional es una necesidad urgente y con esta le damos empleo a la gente, con esto generamos ingresos,
Con esto estimulamos consumo y empezamos a ver el hilo de la salida de la situación verdaderamente trágica en que nos encontramos actualmente en el tercer año que se inicia de la administración de López Obrador, que pues no ha atendido suficientemente, adecuadamente el asunto del empleo y la necesidad de entender que la salida de nuestro producto, de nuestro país, no está solamente en programas sociales que nomás atienden la necesidad diaria, familiar del mexicano, sino también, y no lo ha atendido, apoyar la producción para que la producción sea la verdadera fuerza dinámica de nuestra economía. Gracias, Julio. Bueno, ahora entrando con la segunda pregunta, esto tiene que ver con los ingresos del Estado. Los ingresos del Estado, bueno, pues tienen dos fuentes principales, los ingresos fiscales propiamente dicho y el endeudamiento. Al respecto, ingreso fiscal a través de aumentar impuestos o de expander la base de contribuyentes versus ingresos que son urgentes que se tengan para los efectos de poder reactivar la economía en muchos aspectos a través del endeudamiento. ¿Cómo se redireccionan esos mejor? Opinión en general, y empezamos con Luis de la Calle. Bueno, yo creo que las finanzas públicas juegan un papel fundamental en la creación de bienestar para los ciudadanos. Yo escribí un artículo que publicó en junio del año pasado la revista Economía de la UNAM, que se llama Por el bienestar de todos, primero el predial. Y un poco, es un artículo un poco provocador. Lo que quiero yo ahí provocar es una idea de que si vamos a hacer una reforma fiscal que recaude más recursos, debemos poner el énfasis en el impuesto predial, porque no vamos a tener un país próspero y un país donde haya servicios públicos decentes si no tenemos buenos gobiernos en el ámbito local, en el ámbito municipal, y si no tenemos también una formulación que nos permita atender las necesidades de los pueblos o las comunidades que están alejadas de las cabeceras municipales. Entonces, yo hice una propuesta que consiste en cambiar radicalmente la forma en la que se cobra el impuesto predial y en la forma en la como se asignan los recursos de ese impuesto predial recaudado para los distintos ámbitos de gobierno. Entonces, la fórmula consiste en dos partes. Una, en términos de gasto, el 10% de la recaudación predial dárselo al gobierno estatal, el 50% al municipio donde está el predio y el 40% a la comunidad o al pueblo o a la colonia donde está el predio. Para que la gente vea el impacto de la recaudación en los servicios públicos, desde la recolección de basura hasta el bacheo, el alumbrado, la seguridad pública, etcétera, en su cuadra, en su colonia. Y después, una fórmula en términos de los repartos del presupuesto de la federación, que consistiría en que por cada peso recaudado, la federación le dé al estado y al municipio un monto equivalente, por cada peso te doy yo un peso, pero creciente para los municipios que tengan niveles de marginación más altos. La CONAPO clasifica a los municipios en México del 1 al 5 en términos de su nivel de marginación. Entonces, si recaudas un peso en un municipio 1, recibes de la federación un peso. Si recaudas un peso en un municipio 5, recibes 5 pesos para estimular la recaudación y tener un mecanismo que nos permita tener una sociedad más igualitaria. Pero no divorciar las transferencias de los recursos federales de la responsabilidad de los gobiernos municipales y estatales, una, de recaudar, y dos, de asignar apropiadamente el gasto. Y entonces, quitarnos muchos de los programas a través del ramo 23 y otros, y canalizar los recursos de la federación a los estados premiando la recaudación del predial, para premiar de esa manera
la rendición de cuentas y la protección de los derechos de propiedad. Porque es políticamente incorrecto decirlo, pero no vamos a tener Estado de Derecho hasta que no se respeten los derechos de propiedad. Y los derechos de propiedad no se van a respetar hasta que los gobernadores y los presidentes municipales no vean en la propiedad su fuente de recaudación. Yo creo que si va a haber una discusión en términos de hacer un nuevo pacto fiscal, el pacto fiscal debe estar construido alrededor de este tipo de recaudación. Julio, creo que te andas brincando de la silla porque es uno de tus temas donde has estado metido gran parte de tu vida. ¿Qué opinas? Yo opino que es necesario entender que en materia de financiamiento de la producción hay que tener mucho cuidado en utilizar los fondos de una manera sabia. México no tiene mucha recaudación fiscal de que echar mano. Si queremos estimular la producción, no le tenemos que tener miedo a aumentar créditos extranjeros siempre y cuando sean utilizados de una forma inteligente. El presidente actual ha insistido en no endeudar al país. El hecho es de que sí lo ha endeudado. Las estadísticas más recientes nos están mostrando que la deuda del país sí ha subido, anda por 60%, 65%, cuando hace un año pues apenas se daba por 50 y algo. Las deudas sí se ha contratado en México, pero no productivamente. Necesitamos encauzar el financiamiento extranjero en una medida inteligente a través de conductos seguramente institucionales para fomentar mayor producción con contenido nacional, como lo venía diciendo antes. Eso es lo que pudiera uno mencionar en esta materia. Por otra parte, en lo fiscal, obviamente necesitamos subir, aunque nos duela, subir pues algo de la recaudación, porque si no, pues vamos a estar en una situación de un gobierno pobre, incapaz de dar los servicios que debe dar. Y no me refiero a los proyectos icónicos de la administración actual, me refiero a financiar realmente la producción y hacer que haya empleo y haya riqueza nacional. Ahora voy a echar otra pregunta y perdonen que nomás utilicé los buenos quehaceres de dos panelistas ahorita, porque Carlos, nos quedan 10 minutos. Carlos, ¿Quieres agregar algo, Alberto? Adelante. Simplemente unos números para que tengamos una idea de lo que pasa con este arreglo fiscal. Jalisco, mandamos impuestos entre 350,000 a 400,000 millones de pesos, IEPS, ISR, IVA, etcétera. Y recibimos por todos los conceptos habidos y por haber entre 130 a 150,000 millones. Entonces decimos, oye, ¿y dónde están los 150 o 200,000 millones restantes? Estamos de acuerdo que en este pacto federal hay que ser subsidiarios y demás, pero cuando tú ves el derroche que este gobierno está haciendo, pues prácticamente es cuando se replantean las cosas en serio. Nuevo arreglo debe haber. Hace ya muchos años traemos para recaudar en México el famoso 9721. De cada 100 pesos, 97 lo recoge el gobierno federal, 2 pesos el Estado y 1 peso los municipios, incluyendo el predial. Y para gastarlo, traíamos un 80-16-4, Federación, Estado, Municipio. El presidente Zedillo empezó un proceso federalista importante y hoy en día me parece que los cheques se firman en una proporción del 60-30-10, Federación, Estado, Municipio. Aún así, con este ajuste, los estados traen diferentes velocidades, traen diferentes dinámicas y sí traemos un freno por parte de la federación en la que quita apoyos más en este gobierno que está muy cantado cómo están dando los apoyos o apoyando los diferentes estados. Esto sí debe darse, por supuesto, un nuevo pacto fiscal. Termino para decir que aquí en Jalisco se ha experimentado el presupuesto participativo. A la hora de pagar tu predial, tú sugieras la obra de tu colonia, de tu pueblo, y en base a eso se van depurando y los programas, las obras públicas, y se canalizan por ahí algunas cosas, con fallas, pero algo está funcionando ya. Muy bien, Alberto. Voy a permitirme hacer una pregunta que tiene mucha connotación política de actualidad. Y voy a empezar contigo, Alberto. Y ahí les va.
Lo que tenemos en el desarrollo del gobierno, en el desempeño del gobierno actual en materia económica, etcétera, que se ve que se está generando mayor pobreza. Mi pregunta es, ¿esto se hace por diseño o por falta de pericia? Adelante, Alberto, con tu opinión. No, yo creo que sí hay una pericia, si hay un diseño, si hay un pensamiento, si hay una acción determinada que es destruir prácticamente la economía, destruir a los sectores productivos. No se ve de otra forma cómo se van reduciendo los presupuestos, los programas se van dejando en su mínima expresión y no hay más que resultados como los estamos viendo hoy, que va a la baja la economía en casi todos los sectores productivos. Entonces, cuando tienes un gobierno que trae su foro de Sao Paulo, que trae su estrategia muy predeterminada, pues no se puede esperar más de que no le vaya también a México. Por eso es tan urgente y apremiante el que demos esta batalla de cara a las elecciones próximas. Y sí, el PAN tiene que dar la cara aquí con renovadas estrategias, con nuevo discurso, con nuevos elementos y sobre todo desmenuzar y desnudar los errores de las políticas que hoy estamos viviendo. Gracias. Salvador Reding. Sí. Primero un comentario sobre lo que decía Luis. Es curioso, el impuesto predial es el impuesto más importante para el nivel municipal y la gente no lo sabe apreciar. Segundo, los estados pueden tener ingresos propios y no los hacen. Ahora, respecto a lo que dice, sobre todo al final, el amigo Alberto tiene razón. O sea, cuando se acusa a este gobierno de Morena de que quieren llevar al país a un modelo tipo venezolano, pero vemos que algunos de sus voceros oficiales, como la Padierna, que dicen efectivamente que eso es lo que quieren hacer. Entonces, vemos que se está destruyendo la economía nacional, las fuentes de empleo, también por razones totalmente viscerales. Yo inclusive pienso que venezualización del país no es un objetivo personal de López Obrador. Él quiere el poder. Y para eso necesita hacer un lado de apabullar y destruir lo que llama sus adversarios, que luego les dice que son sus enemigos. Entonces, pero sí hay dentro del gobierno un esfuerzo enorme de destruirlo todo. Un caso, por ejemplo, es el de la cuestión que aquí un amigo Eric Rosas decía en las preguntas, que es la cuestión del desarrollo tecnológico y la ciencia. O sea, el CONACYT está destrozando lo que tiene para crear una nueva forma de CONACYT. Eso no hay ninguna duda. Y no nada más es el CONACYT, es por todos lados que se está deteniendo eso. Ahora, yo lo que creo que debemos hacer es efectivamente señalar, no dejar de señalar los errores de ese gobierno para que haya, donde se pueda una conciencia nacional y inclusive desde la observación extranjera de que estamos conscientes de lo que está mal y que queremos que se arregle. Que no se siga atacando y destruyendo la economía del país, que se apoye a la empresa. Insisto lo que decía al principio, de que el gobierno no está apoyando a los empresarios. Dijo que iba a apoyar a los pequeños y a los micros con créditos ridículos de 25,000 pesos, pero no ha habido más. Entonces sí vale la pena insistir y además insistir en que las pequeñas empresas que abastecen a las medianas y las medianas que abastecen a las grandes requieren que toda la estructura económica del país sea apoyada. Tenemos que insistirlo y efectivamente también, como decía Alberto, tenemos que ver que en la próxima legislatura haya suficientes diputados que presionen y que insistan en el presupuesto del año próximo de ingresos y egresos para que se cambie toda esta estructura hasta donde se pueda y se apoye realmente la economía nacional. Gracias. Quisiera que me hiciera comentarios, Luis, respecto de este tema que es eminentemente político y tú eres eminentemente técnico, pero ¿cuál es tu sentimiento al respecto, Luis? Bueno, yo creo que este va a ser quizá el primer sexenio en muchos, en el que el nivel de ingreso que vamos a tener al final del sexenio va a ser menor al que tuvimos al principio.
Y eso tiene un impacto tremendamente importante en los niveles de bienestar de las personas. Yo pienso que el presidente tiene una visión en la que él quiere establecer su cuarta transformación y asegurar que sea irreversible. Y eso lo lleva a tener una política en materia de concentración del poder, independientemente de las circunstancias y del costo que esto implique. Porque el presidente tiene este sentimiento de que su transformación debe medirse en términos de décadas o de siglos, ¿no? Y por lo tanto, la pandemia que va a durar 2 años pues es un detalle en la historia, o que el PIB se caiga un poco, pues no importa mucho porque él está transformando el país, pero eso es una quimera. El futuro de un país como México depende de cada uno de nosotros, de cada municipio. O sea, tenemos que quitarnos esta idea de la cabeza de que nos va a ir bien cuando a México le vaya bien. Es al revés. A México le va a ir bien cuando a cada persona, a cada municipio, a cada pueblo, a cada empresa le vaya mejor. Y entonces tenemos que poner el énfasis, creo, en la esperanza que debe tener la gente y en el conocimiento que la gente tiene de que existe la posibilidad de superarse. Yo creo que el PAN, yo no soy miembro del PAN, pero yo creo que el PAN tiene una enorme responsabilidad en la elección del mes de julio. Esta es una elección que se dice que es local, pero la elección va a tener consecuencias nacionales de una gran envergadura. Porque en el fondo esta elección va a ser un plebiscito sobre si queremos seguir con la agenda que hasta ahora ha sido como decía Alberto Cárdenas, de destrucción del progreso que se había hecho, insuficiente, desigual, etcétera, pero mejorable, o vamos a proponer una alternativa distinta. Entonces no es suficiente, creo yo, solamente señalar que el gobierno está en error, sino proponer cosas novedosas, distintas, que también surjan de una autocrítica de los problemas de corrupción que ha habido en el resto de los partidos políticos, incluido el PAN. Porque creo que en la medida en la que el presidente tenga esta bandera de que él es la única persona honesta y los demás miembros de la clase política no lo son, va él de gane. Entonces hay que hacer un esfuerzo monumental para vender un proyecto de país si no se tiene éxito en 2021, vamos a tener muchas dificultades para que haya un cambio importante en 2024. Entonces, esta elección creo que hay que tomarla muy en serio. Lo más importante, obviamente, es la participación ciudadana, pero la participación ciudadana no va a suceder a menos que haya propuestas en la mesa y no solamente críticas de lo que está hasta hoy en día sucediendo. Muchas gracias, Luis. Julio, tienes el honor. Sí, mire, además, me encanta que hubieran mencionado por fin la palabra corrupción, porque el presidente ha insistido de una manera machacona en su guerra contra la corrupción y no se ha fijado que está rodeado de corruptos en su gabinete, en una parte importante del gabinete, y desde luego mucha gente, pudiéramos decir en términos pesqueros, la fauna de acompañamiento del señor presidente de la República es funesta. Esto le está echando a perder todo su discurso en torno a corrupción. La corrupción se puede eliminar con una vigilancia ciudadana, como la que está mencionando en esta materia Luis de la Calle. La responsabilidad del ciudadano es muy importante para desterrar la corrupción. Por otra parte, quiero mencionar que al lado de la corrupción está el hecho de que el presidente, como buen socialista, pero no socialista moderno, sino socialista clásico, allá de los socialistas del siglo XIX, está hablando de utopías. Pero para tener una utopía, pues número uno, pues si quiere seguir uno viviendo con ellos, habrá uno que nunca se va a realizar. Pero si quiere uno realmente mejorar a un pueblo, necesita uno tener sentido realista y práctico. Y aquí es donde el presidente ha fallado de una manera miserable. Yo creo que el pueblo mexicano, que está tan esperanzado y tan animado en mucha parte de ello, en los programas sociales,
puede muy bien salir a jalarle las orejas al presidente y decirle cómo cada uno de los programas sociales que él ha auspiciado ha sido en muy buena medida un fracaso. Los programas sociales no son suficientes y menos cuando están mal administrados. Estupendo, Julio. Con esto terminamos la parte de exposición de nuestros panelistas, que les agradecemos mucho. Ahora vamos a empezar con preguntas del panel, perdón, de los invitados en el panel. Aminadab, eres tú primero. Gracias. A ver, yo tendría demasiadas preguntas que hacer, pero la primera y más importante es que este país está en recesión. Independientemente de los errores del pasado y de los dogmas del presente, México se cayó en la economía en 2019, en 2020 se cayó peor y dijéramos, todo lo que es el gobierno no reconoce la caída real, que dicen que fue del 8% del PIB y todo aquello. Y a mí lo que me preocupa es que ha habido más empresas que han muerto que personas. Y las empresas que sobreviven están más graves que los que están enfermos de COVID, porque esas empresas están viendo cómo cierran, están viendo cómo despiden sin indemnización, están viendo, ya están descapitalizadas. Entonces yo creo que esos son de los problemas que hay que hablar si queremos realmente entender lo que está pasando en la economía. A mí me gustaría saber, y es una pregunta para todos, ¿cuál es el grado de daño que ustedes perciben en la economía debido a todas las políticas que, pues bien lo decía Luis, ¿no? Aquí el problema es que este gobierno no respeta el Estado de Derecho, no respeta la propiedad, no respeta la ley, está permanentemente hostigando y está enfrentado a muchísimos sectores económicos. A unos los tiene sometidos por la economía de cuates y a otros los tiene amenazados, como al sector farmacéutico o a toda esta industria de las tecnologías limpias. Entonces, a mí me gustaría que dieran su opinión sobre eso, que sí son los problemas reales que está viendo la economía mexicana. Y la segunda, y específicamente muy breve para Luis, a ver, ¿qué tanto daño, y insisto en el daño, nos va a causar esta iniciativa de reforma energética? Porque finalmente cuando México trate de volver a crecer, o sea, cuando estemos en otras condiciones, el problema es que para que la economía crezca un 1%, se necesita que también haya un incremento más o menos del 1%, poquito menos, en cuanto a la disponibilidad de energía. Y la energía eléctrica que está produciendo el gobierno actual, pues es con combustóleo y con carbón, que además de que es muy caro y que es muy contaminante, pues está limitado a unas plantas que no tienen mucha mayor capacidad de crecer. Y la expansión que se había pensado para México era a través de las energías limpias, que son justamente las que quiere restringir el gobierno. Esas, como dice Luis, que se está desincentivando la inversión, no va a haber quien ponga dinero para eso, y entonces eso nos va a costar que la crisis nos vamos a salir con mucho más trabajo. No va a ser así unas condiciones de que ahora sí vamos a ponernos a crecer, sino otra vez vamos a estar nosotros mismos poniendo cuellos de botella y frenos. Entonces, me gustaría su opinión de eso para que hablemos de cosas mucho más serias, como el hambre, como los créditos que no se pueden pagar, como eso que sí está sufriendo la gente con el entorno económico actual. Luis, adelante. No, sí, 100% de acuerdo. O sea, estamos en la crisis más importante de las últimas décadas y por lo tanto esta crisis tiene costos muy altos. Y la crisis tiene, digamos, para entender el impacto de la crisis quizá habría que distinguir tres. Por un lado está, digamos, el choque de oferta por el cierre, por la pandemia, ¿no? Eso tiene un costo muy alto. Después está el choque de demanda por la falta de inversión, sobre todo, también la falta de consumo. Y después el otro choque que es súper importante, que es el choque del sufrimiento que tienen las empresas y las familias, que va a llevar a los cierres, al incremento de los pasivos, a la reasignación de activos, que todavía no hemos visto el final de esa película y la parte más dura está por venir. Entonces, efectivamente, hay una parte de la economía real de una importancia mayúscula de la que nos va a costar trabajo recuperarnos. Entonces, por mayor razón, se requiere una política que sea realmente promotora del crecimiento, ¿no? En México, hoy en día más que nunca. O sea, si en 2019 fue contraproducente hacer políticas que nos llevaran a crecer -1, pues ahora que estamos en -1 más -8 es -9, pues necesitamos
políticas que realmente permitan vislumbrar el crecimiento, ¿no? La propuesta en materia de energía eléctrica, que está ahora como iniciativa preferente, implica un altísimo costo para el país. Un altísimo costo, no solamente desde el punto de vista del presupuesto, porque van a tener que, la inversión que no haga el sector privado la va a tener que hacer el sector público. Implica un altísimo costo porque vas a incrementar el costo de la producción de energía eléctrica. Un muy alto costo porque el gobierno va a tener que incrementar el subsidio a las tarifas, porque si no va a haber un incremento muy importante de las tarifas. Pero el costo más importante es que sin un sector energético viable, la industria en México no es competitiva y no va a haber inversión en la industria. Y la principal ventaja que tenemos es precisamente que México es un país de manufactura muy importante. Y entonces, digamos, este costo de pasar la ley de energía eléctrica, de la industria eléctrica, si pasa como está, va a llevar a un freno muy importante en la inversión, que se va a convertir en un lastre para la economía y en una dificultad adicional para una situación recesiva que ya de suyo es muy complicada por el costo que implica para tantas familias y tantas empresas. Entonces, como que no se entiende que en la situación que está la economía mexicana, pongamos más obstáculos para que se invierta, no solamente en el sector energético, sino que este tipo de iniciativas van a tener un impacto importante en la inversión en el sector de manufactura y en otros sectores. Entonces, la señal que estamos mandando es, México no queremos que haya más inversión y, por lo tanto, no queremos aprovechar la coyuntura relativamente positiva que hay para que hubiera más inversión en el país. Carlos Angulo, tu micrófono. Raúl Monter, que se encuentra en las extremidades boreales del mundo. Adelante con tu pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Yo tengo dos temas muy específicos y muy concretos. El primero es que todo lo que hemos estado platicando en este momento, lo cual es muy constructivo, muy positivo y necesario, el entorno en el que estamos viviendo no se da. Simple y sencillamente no se da. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de la República tiene otra visión, tiene otro entorno, tiene otras metas y otros objetivos. Entonces, mi primera pregunta sería el sector empresarial, el sector productivo en general, tenemos que buscar la forma de nosotros salir adelante sin el gobierno federal. ¿Se podrá o no se podrá? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es la siguiente. El 6 de junio ya todos coincidimos en que es una elección importantísima, es una elección clave para nuestro país. Y evidentemente ahí hay alrededor de, las cifras no son exactas, pero porque como de costumbre el gobierno es opaco, no sabemos si son 20, si son 30, si son 25 millones de personas que se ven favorecidas por los programas sociales y ellos pues reciben su lana. Y a ellos todas estas recomendaciones y todas estas descripciones de índole político, económico, no les interesa. Lo que a ellos les interesa es resolver su problema del día, de hoy. No estoy emulando a Fox. Él dijo, en 15 minutos se resuelve. Lo que estoy diciendo es que, ¿qué narrativa tenemos que construir para sacar a la gente a votar realmente y convencerla de que vote no por Morena, porque tenemos que anular definitivamente la mayoría en la Cámara de Diputados y acabar con la hegemonía partido-gobierno? Gracias. Beto Cárdenas, por favor. Era sobre... Aquí está. Sí.
A mí me preocupa mucho de que siendo quizá nuestra mayor tabla de salvación, el TEMEC, ahora se esté bombardeando. O sea, ciertamente si habría que echarle la mano a los mineros canadienses que no están pagando impuestos, bien, pero ¿en qué momentos son los que el gobierno debe hacerlo? A Estados Unidos igual, con el coqueteo con Rusia y el tema de la energía, que es muy susceptible para Estados Unidos, pues obviamente van a echarnos broncas aquí con tarde que temprano con el TEMEC. Entonces, qué afán de buscar pleito ahora con la tabla de salvación más firme, más sólida, más al alcance, más a la mano que tenemos para las pequeñas y medianas y grandes empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos recuperar el crecimiento cuando también se manda de embajador pues a Esteban Moctezuma, que no es propiamente el expertise de él, el saberse moverme, creo yo, en esos terrenos, ¿no? Entonces, no sé, es este bombardeo a este instrumento que es lo máximo que tenemos, pues no da grandes visos de que se quiera realmente recuperar la economía. Ahora, las remesas también han hecho aquí a Minarat, yo creo que unos milagros extraordinarios. Yo creo que serán 850 mil millones de pesos que han llegado a los diferentes pueblos de Jalisco. Es el estado que más remesas ha recibido este año, después luego Michoacán y otros estados. Pero esto se siente en los pueblos en donde las economías, otra vez la economía informal está absorbiendo este choque, ¿no? Vemos esas derramas económicas que están paliando por el momento esta crisis, pero para salir adelante sí realmente requerimos de un gobierno generoso, de un gobierno pensante, de un gobierno que le dé el valor real al sector privado. Y mientras esto no se lo dé, mientras no lo respete para nada, eso de que se mueran o que las que se tengan que morir, por Dios, eso quizá en cualquier otro país del mundo debería ser la renuncia de un presidente. ¿Cómo es eso, no? Entonces, yo creo que sí, la narrativa que deben de implementarse ahora por parte de los candidatos que va a traer esta alianza PRI-PAN-PRD, pues debe ser lo suficientemente creativa como para sacar ese 30-40% de abstencionistas y de indecisos que van a marcar la ruta de la siguiente elección. Ahí yo creo que todos tendremos que aportar las mejores ideas para salir airosos de este fuerte compromiso. Sí se puede, por supuesto. Hemos ganado muchas batallas anteriormente y esta no va a ser la excepción, yo creo. Lo creo. Julio, tenías un comentario. Sí, si me permiten. Estados Unidos y Europa y también Japón están dando ejemplo de cómo se destinan cantidades fortísimas del presupuesto para apoyar la producción. Esto es una necesidad cuando un país se encuentra en la recesión como la actual en México. No se está haciendo. Se está basando la política en los programas sociales que distribuyen dinero a nivel individual y familiar en un terreno, pudiéramos llamar esponjoso, donde lo que se reparte al instante desaparece dentro de un suelo que está ávido de recibir dinero, pero no es el financiamiento que se requiere para producir. Preguntaban hace un momento de qué manera se mide la gravedad de la recesión en que nos encontramos. Pues independientemente de cualquier cifra estadística, hay un hecho muy importante que está saliendo en los periódicos de hoy. Ha aumentado el número de personas en México que no alcanzan la línea mínima de pobreza, de poder adquirir su canasto básico alimenticio. Este dato ha venido aumentando. Este es el índice más dramático y más claro para saber en qué grado de crisis nos encontramos. Empezamos ahora con pregunta de Iván Paoli y terminamos con Esther. Con doña Esther Quintana Salinas, por supuesto. Okay, terminamos con Esther. No vamos a terminarla. Adelante, Iván. Bueno,
uno de los argumentos que utilizó López Obrador para ganar la presidencia fue el de la pobreza en el campo. Es claro que los estados del norte del país, en el sector agrícola, son los más productivos, los más exportadores y los más desarrollados. Pero en el sur y sureste, la pobreza del campo es brutal. Y ese es uno de los argumentos. Esto sin contar con que lo que se reparte también a esos estados, tal vez hasta prioritariamente a ellos, no alcanza ni para vivir ni remotamente. Una familia normal de 2, 3, 4 personas no subsiste con eso. Y justamente la parte de la población que más votos le dio a López fue la parte pobre del campo del sur y sureste. Habría que pensar en elementos que reviertan la situación de pobreza y de falta de productividad agrícola también, sobre todo agrícola, en el sur y sureste. ¿Cuál sería la propuesta para revertir estos resultados en esas zonas del país, sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y demás? Lo dejo ahí, esa sería mi pregunta. Gracias. Salvador, ¿le quieres entrar a ese torito? Pues es más quizá de filosofía política, ¿no? En realidad el sur fue el que más votó. Lo que pasa es que el problema es que el norte no votó. Y los jóvenes de 18 a 35 años no votan. Por eso tenemos más votos allá. Porque pero eso no responde la pregunta, perdón. Eso no responde la pregunta. Y todavía no acabo de hablar, pero bueno, está bien. Ahí lo dejo. ¿Algún comentario, Alberto? Sí, mira, yo creo que el sur-sureste ha sido depositario de beneficios y de apoyos multimillonarios. Para no ir más lejos, este año yo creo que el programa Sembrando Vida le está inyectando de 17 a 20 mil millones de pesos, que les da mensualmente 4 o 5 mil pesos a cada uno de los productores que están plantando árboles. No sé si sean los árboles adecuados para cada microclima. Hay un oscurantismo tremendo en este programa. Ha habido unas evaluaciones que dejan mucho que desear. Pero es decir, sí se ha apoyado al sur-sureste. Nosotros recuerdo haber creado un programa para movilizar 1 millón de hectáreas en el sur-sureste del país, en 8 estados de la República, elevando la productividad, capacitando, subsidiando la planta, etcétera, etcétera. Hay casos muy exitosos, o sea, México es el 4º o 5º productor mundial de cítricos y estos en su mayor parte salen del sur-sureste. En el tema de la copra o del aceite de palma o de las maderas, que hoy se están sacando plantaciones forestales muy exitosas, competitivas a nivel mundial, y otros productos. Entonces, el sur-sureste sí tiene también unos productos exitosos, únicos, en los cuales se debe seguir haciendo más énfasis. Sin duda que falta mucho más por hacer, pero yo creo que se va por buena ruta. Hoy la productividad de maíz en Oaxaca, Chiapas, si antes era de 2 toneladas por hectárea, hoy andan en 6 o 7 toneladas por hectárea. Igual la soya, igual el sorgo. Hay más engordas de ganado en el sur-sureste, hay más producción de carne, se está exportando 1,5 millones de becerros, la mayor parte sale del sur-sureste del país. Y por supuesto, Yucatán con su producción de cerdo muy fuerte. En fin, yo creo que, como siempre, Iván, tenemos 2 o 3 niveles de campo y en ese sentido, este campo más rezagado es el que aún nos sigue quebrando la cabeza. Gracias. Vamos a terminar con el foro abierto de los invitados con Esther y vamos a dar una pregunta adicional. Tenemos 10 minutos y un poquito de tiempo de compensación. Esther, si puedes concentrarte hasta donde se pueda en pregunta a toda, porque yo sé que eres una persona que se manifiesta. Adelante, muy buenas tardes. Gracias por darme la palabra. Muy buenas tardes a todos y obviamente digo de antemano muchas felicidades a los señores panelistas. Yo esta pregunta quiero pedirle a don Luis de la Calle que me la conteste él y voy a decir por qué quiero que me la conteste él. O sea, porque él no pertenece a un partido político, porque él es muy técnico y yo quiero escuchar una respuesta de alguien con ese perfil como el de Luis de la Calle. Mi pregunta es esta. ¿Qué pretende Andrés Manuel López Obrador
con estas medidas erráticas que está tomando en el ámbito económico, en que enfatiza en lo que ha sido una desgracia para este país, que ha sido el asistencialismo. Lo remata además mandando a la porra, discúlpeme la expresión, don Luis, a las empresas que le dan de desayunar, de comer y de cenar a este país, que son las micro, las pequeñas y las medianas empresas. O sea, ¿a dónde lleva al país? ¿En qué quiere convertir a este país? ¿Qué quiere de nosotros los mexicanos? ¿Por qué esta actitud tan mezquina de un presidente de la República? Yo quisiera que usted me contestara, resumiendo ya mi pregunta, es ¿hacia dónde nos lleva? ¿Por qué está actuando así? ¿Qué pretende? ¿En qué pretende convertir a este país? Y de antemano agradecida por su respuesta. Muchas gracias. Adelante, Luis. Bueno, digo, incapaz de entender los objetivos de Andrés Manuel López Obrador. Es una persona difícil de leer porque es un populista conservador y por lo tanto tiene muchas contradicciones internas. Yo pienso que la forma de pensar económica del presidente la podemos representar en 3 triángulos de su cerebro económico. Por un lado tiene, digamos, un triángulo que yo lo etiquetaría de hidrocarburos, ¿no? Él creció en Villahermosa y piensa que los hidrocarburos son la salvación del país y que si tienes un Pemex exitoso, ese va a ser el motor de la economía mexicana y además la fuente de recursos para todos los programas sociales. Eso es completamente falso. Pemex, por un lado, es insalvable y por otro lado es demasiado pequeño para la complejidad de la economía mexicana. O sea, aunque funcionara bien, ya no da el tamaño. O sea, México ahora es un país de una diversidad tremenda, como explicaba hace rato Alberto, en términos agropecuarios en el sur incluso. Entonces, pensar que la salvación del sur de México, del país, es tener un sector energético exitoso que va a jalar a la economía mexicana, es insuficiente, pero él tiene una obsesión con este tema. Después tiene otra obsesión, el presidente, que es el segundo triángulo, que es el triángulo de lo que yo le llamaría las utilidades razonables. El presidente piensa que el éxito en una economía de mercado es solamente producto de 2 cosas, o de la corrupción o de la suerte. Y no lo digo sin elementos. Basta leer las epístolas que ha escrito en Palacio Nacional los fines de semana, donde estaba confinado, porque ahí lo dice él textualmente. Entonces, si tú piensas que el éxito es imposible, que las pequeñas empresas mexicanas, que las familias mexicanas no pueden tener éxito más que por corrupción o por suerte, estás condenando al país al no crecimiento. Y el no crecimiento al presidente potencialmente no le importa. O sea, porque él piensa que el crecimiento nunca va a poder ser justo. Y el tercer triángulo es el triángulo de la austeridad, del presupuesto balanceado, que eso viene, creo yo, del hecho que sus padres tenían una tienda en Villahermosa y cuando eres tendero, pues tienes que balancear tus libros casi todos los días porque no te alcanza. Y esta es un poco contradictorio con los otros 2. Entonces, por eso es un poco difícil leerlo. El presidente tiene como objetivo la concentración del poder para que su transformación sea permanente y el costo que esa concentración del poder pueda tener en términos de la falta de crecimiento y en el largo plazo de la falta de inclusión y de la mayor corrupción, porque con un poder concentrado vamos a tener más corrupción y menos inclusión por definición. Pero digamos, a él eso no le importa comparado con el hecho de consolidar su movimiento. Y lo que es muy interesante ver es que él, cuando habla de la cuarta transformación, lo dice como si es una cosa que ya hubiera sucedido. O sea, la cuarta transformación es su llegada al poder, pero no tiene ningún objetivo fuera de eso. Y todo esto viene de esta percepción que tiene el presidente de que el éxito no es viable para un país como México. Y cuando tú piensas, como yo decía al principio, que el éxito es imposible, lo vuelves imposible porque entonces no vale la pena invertir en él. Entonces, el presidente
nos va a heredar un sistema político como fue durante el PRI durante muchos años, con el poder concentrado, pero con una economía en la que probablemente no vamos a tener crecimiento. Hay una cosa que es muy positiva del presidente, y eso creo que sí vale la pena tomarlo en cuenta, porque lo preguntaba Raúl hace rato. ¿Se puede tener éxito el sector privado sin el gobierno? Yo creo que la principal herencia del presidente va a ser convencer a muchos empresarios que no vale la pena que tu negocio dependa de tus relaciones con el gobierno. Ni tener al gobierno como cliente, ni tener al gobierno como proveedor, ni tener tus conexiones con el gobierno como el principal motor del éxito empresarial. Porque eso es lo que llevó a la corrupción de los partidos políticos, y eso es lo que tiene maniatado al electorado, que dice, a lo mejor no estoy muy contento, como decía Alberto Cárdenas, entre los indecisos y los que están decepcionados de la Cuarta Transformación. Sí, pero no veo del otro lado ninguna opción que probablemente sea mejor, y eso está relacionado con el hecho de que hay una percepción de que en México el dinero se hace por la relación que se tiene con el gobierno. Porque el punto más débil para la modernización del país, ideológicamente hablando, es que el presidente ha convencido a muchos mexicanos de que las utilidades en México son ilegítimas. Y la ilegitimidad de las utilidades viene, por supuesto, de la corrupción. Tenemos que convencerlos, autoconvencerlos de que el éxito es perfectamente posible sin el gobierno, e incluso es deseable sin el gobierno. Yo creo que el PAN debería tener un posicionamiento ideológico más firme en materia, por ejemplo, de la defensa de las libertades, la defensa de los derechos de propiedad, la economía de mercado, sin ruborizarse. Y al mismo tiempo, obviamente, decir, por supuesto, se tiene que apoyar a las personas menos favorecidas, pero para que puedan tener una participación en una economía exitosa, y no solamente para que tengan un programa social que sirva solamente como paliativo de corto plazo para que puedan pasar el momento, ¿no? Sí, pero si no proponen algo, la gente no va a salir a votar. La única manera de que el voto sea distinto en junio, la elección de Trump y Biden es clarísima. Un populista va a sacar mucha gente a votar, y la única manera de derrotarlo es sacar a más gente. Y entonces la participación ciudadana es lo que va a decidir el futuro de la elección en junio, pero esa elección, desgraciadamente, puede acabar definiendo el futuro de México en los próximos 30 años. Exacto, le diste en la mera cabeza. De Gracias. las preguntas que hizo el público general, casi todas se han contestado, pero hay una muy importante que no se ha contestado, que quiero pasárselas a ustedes, y levántenme, por favor, los panelistas, la mano de quién le quiere entrar primero. Y aquí voy a estar viendo a ver quién. Es Dos Bocas, Tren Maya, Santa Lucía, ¿se cancelan o no se deben de cancelar? ¿Qué se debe hacer con ellos? Salvador. Bueno, aquí la tragedia es que no es lo que se debe hacer, sino lo que le pegue la gana al señor hacer. Por supuesto que se podían, ya no digamos cancelar, simplemente esperar, pero no lo quiere entender. ¿Algún otro comentario? Alberto, abre tu micrófono, por favor. Yo creo que si bien estamos enfocados a la elección de este próximo 6 de junio, y que pareciera que la solución mágica va a ser ganar la mayoría en el Congreso, me parece que hay otro punto muy relevante, y que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido, yo me imagino una elección en la que, supongamos, quedemos como ahora, que tenga mayoría pero no constitucional, pues se puede ir por decretazos el presidente, y mientras son peras o manzanas, va a hacer del presupuesto lo que le dé la gana. Pero si la Suprema Corte, bajo controversias, puede frenar este tipo de obras, y asignando prioridades humanitarias, en este caso, en este año en concreto, o de salvamento económico del país, pues me temo que es el freno que se le puede dar a estas obras.
si no permanentemente, a lo mejor temporalmente. Todo lo vemos con una lógica de que, bueno, sería suspenderla 2 años estas obras y inyectarle todo el dinero a la reactivación de las MIPYMES, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí, el tema de la Suprema Corte de Justicia tiene un peso muy relevante para no permitir también que se vaya por decretazos como podría hacerlo el presidente. Importantísimo. Julio, por favor, ciérranos este foro con tus comentarios. Eso es demasiada responsabilidad con tanta lumbrera que está aquí en la pantalla. Pero lo que sí, en cuanto a los 3 proyectos icónicos, pues ya están avanzados hasta un grado que ya es más costoso deshacerlos que continuar de frente. Lo único que se puede hacer es modificar el concepto de la refinería para hacer la refinación del petróleo que tenemos más racional, de acuerdo con las perspectivas que hay en nuestros acuerdos con París en materia ambiental. En lo que se refiere al ferrocarril en Yucatán, pues a lo mejor es más sencillo modificar el proyecto de manera que no sea tan dañino como está resultando ser. Lo que es un problema muy serio es lo del aeropuerto, que va directo ahorita en una vía de choque y colisión directa frente a las opiniones más técnicas en materia aeronáutica. Dice algún experto en esta materia que los aeropuertos se diseñan partiendo desde arriba hacia abajo y no de tierra hacia arriba. Y aquí se ha hecho una situación completamente inadecuada. Yo quisiera, y en esto pues costará muchísimo trabajo ajustar los 3 aeropuertos a que sean pues técnicamente aceptables a los pilotos que los van a tripular y a las compañías aéreas que en último término van a decir si quieren o no volar a los 3 aeropuertos tal como los ha concebido el PG. Quisiera mencionar, nomás para terminar, que la economía tiene por finalidad buscar el bienestar. Y hasta ahorita, en estos primeros 2 años de la administración de López Obrador, no se ha generado el nivel de la tendencia hacia el bienestar que esperaríamos de él. Necesitamos encontrar la solución y tomando pues inspiración en lo que dice Luis de la Calle en cuanto al papel del empresario, sin duda, pero el empresario también ha enlazado con las políticas que solo los gobiernos pueden ver en una amplitud suficiente y en un largo plazo. La economía social de mercado, como lo ha hecho Alemania durante muchos años, es una solución que debemos tomar en cuenta porque ahí está bien articulada la visión de amplitud incluyente de la actualidad junto con la perspectiva que un país tiene que tener al lado de el interés válido del empresario que tiene que derivar alguna utilidad de su actividad para poder responder a los accionistas a quien se debe. Esta dificilísima balance, pues es lo que precisamente se quiere resolver y no se puede ni entregándole todo el futuro de un país a la mentalidad empresarial que es necesariamente cortoplacista y muy individual, ni tampoco entregárselo a un gobierno que no tiene la menor idea de las realidades económicas que se tienen que solucionar para hacer que una sociedad sea productiva y que genere bienestar. Julio, excelente como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a Alberto Cárdenas, a Luis de la Calle, a don Julio Fessler, a nuestro gran coordinador Salvador Reding, sin que esto no pudo haber sucedido porque entre los dos estuvimos ahí dándole como locos, y a Minadab, que ha sido el que nos ha planteado la temática. Estamos próximos para el próximo miércoles, estamos listos para el tercer foro, estén atentos a cómo va a estar. Muchas gracias, buenas noches a todos, muy amables.